Bueno, seguimos con la serie de Graduados en Cristo y hay un punto importante que me gustaría comenzar en el siglo XIX. Esta es la primera santa que vamos a ver del siglo XIX y como creo que ya lo he comentado en otras oportunidades, vamos a terminar con el siglo XX. Eh, hay algo, hay dos cosas a destacar muy importantes. Primero, va a quedar más que en evidencia que cada siglo del cristianismo no ha tenido uno ni dos, ha tenido muchos santos, lo cual quiere decir que el modelo de vida cristiana, que además es común, y debo decir cosas lapidarias, pero son así. Por más que hemos querido vender no sé, que ahorita todo está permitido, que no importa tu preferencia sexual o tu estilo de vida, o inclusive en el Dios que creas, mientras, porque al final todos los dioses son iguales, o todas las creencias llevan un mismo Dios, cosa que es totalmente falsa, y es una opinión muy personal. Capaz en 10 años o 5 vuelvo a decir lo mismo y me corrijo y me retracto, pero ahorita estoy convencido que una fe que no reconozca a la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo en su naturaleza divina, cada una, pues no estamos hablando del mismo Dios. Entonces, eh, en ese patrón de modelo de santidad que es la castidad, la pobreza, la mortificación, la piedad, la gracia, el vivir sin pecado, este, la obediencia, etcétera, se mantiene en cada siglo. Y si ese es el modelo, pues ese es el modelo que hay que seguir. Por eso es que es importante no solamente leer la Biblia, no solamente escuchar prédicas, sino también ver lo que funciona. A ver, una cosa son y sobre todo los que tienen esa cultura positivista, empírica, una cosa son las teorías, los modelos. Por ejemplo, ahorita está muy de moda hablar del cambio de los modelos educativos porque los niños de hoy son diferentes a los de hace años. Algo que también es debatible, ¿no? Pero yo creo que el niño es lo que la sociedad quiere que sea. Y el niño se adapta a lo que los padres van a permitiendo lo que se adapte. Yo comparto la visión aristotélica de que nosotros veníamos al mundo como unas tablas en blanco. Y yo que tengo un hijo, que no es que he experimentado con él, porque mi hijo no vino a que yo experimente con él, como hacía Freud creo que con su hija, no recuerdo, pero Freud usaba a sus hijos como instrumento de estudio para formar sus teorías, y como él mucha gente lo habrá hecho. Pero sí me doy cuenta que si uno va acompañando la formación de nuestros hijos y además lo vas haciendo con disciplina y con cierto nivel de coherencia, pues vas logrando algo diferente, vas logrando que tu hijo se adapte al mundo, pero principalmente a la mirada de Dios, ¿no? Eso puede en cualquier momento cambiar y ahí un poquito lo que quieren terminar en esta introducción. Nos vamos a dar cuenta a medida que abordemos el siglo XIX y el siglo XX, cómo cada vez va a ser más difícil ser santo. Y por ahí quizás venía esa tesis del santo cura de Ars, San Juan María Vianney, cuando él decía que no todos los santos habían empezado bien, pero sí todos habían sabido terminar bien. Porque en la medida que llegó la era industrial, que vamos a ver aparecer la tecnología, que vamos a ver aparecer ideologías políticas, sociales, como el comunismo, el mismo capitalismo, el hedonismo, el libertinaje sexual más hacia el siglo XX y más hacia la década de los 60 en adelante, la proliferación de muchas cosas, una democracia, pero eh, como la hemos entendido hoy, que puede ser un grupo de personas que se ponen de acuerdo para robar. Yo de hecho siempre digo de manera sarcástica además que la democracia todavía no nos ha dado un político santo. Hemos tenido reyes santos, pero políticos demócratas santos todavía no. Entonces hay algo que yo sepa, ¿no? Capaz me equivoco y me retracto, discúlpeme porque yo no tengo el conocimiento total del mundo, pero sí puedo decir con claridad que obviamente cuando tú te das cuenta que algo, por eso digo, hay que ver los modelos y que funciona, y si tú te das cuenta que ahorita cada vez hay menos sacerdotes, que hay menos religiosas, pero que además que dentro de esos menos hay menos santos en esa línea, y pareciera que hoy estamos viendo más santidad hacia el lado de los laicos, algunos laicos que literalmente marcan líneas muy distintas al mundo, como Carlos Acusi, que ya hablaremos de él cuando corresponda.
aunque él es un santo más del siglo XXI, ¿ok? Pero vamos a ver cómo hacemos. Si aparece en el siglo XX, si no quedará como un gran pendiente. Pero por eso es que digo que esta serie tiene una pausa, más no termina. Ojalá que en el futuro, en 100 años, 200 años, si eso todavía está por aquí y si es de interés para alguien, pues se pueda continuar siglo XXI, siglo XXII y seguir viendo la producción de santos que no va a parar, porque la iglesia siempre va a tener santos y de verdad con una coherencia de vida que el patrón se mantiene. Por eso tenemos que orar mucho por el papado, porque el papado de ahí vienen muchas decisiones para la iglesia. Entonces vemos a una Micaela que viene del mundo, que además es mundana, pero además que pasa mucho, o sea, pareciera que tiene algo que yo pudiera definir como una poda familiar. Le quitan a la mamá, le quitan al papá, le quitan un hermano, la hermana la termina loca, etcétera. Otra hermana tiene que salir casi que huyendo del país porque por persecución política, o sea, hubo una poda involuntaria, pero si ella no se hubiese quedado sin todos esos recursos familiares, posiblemente no hubiese llegado a ser lo que es. Eso también es importante. Siempre digo que la palabra más hermosa que uno puede aplicar en la fe total, en lo que es la providencia, es el abandono en Dios. No abandonar a Dios, el abandono en Dios. O sea, mira, hay cosas que yo ya dejo y cada vez lo voy entendiendo más. Ya dejo de pelear con Dios. Este año particularmente yo le he orado a Dios por cambios que quiero tener en mi vida en muchas líneas y no se han dado. Y bueno, Señor, ya no peleo más contigo, porque cuando he querido otras cosas que han sido coherentes con el pensamiento y con su sabiduría se han dado muy rápido. Entonces no peleo con Dios. Y eso es abandonarse a Él. Mientras tú me des todavía ganas de trabajar, ganas de vivir, un propósito, etcétera, pues yo sigo echándole pichón a la vida, con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, atendiendo a todas las vicisitudes que se puedan dar, ¿no? Entonces esta mujer, pues, vivía primero en una dualidad que no puede durar mucho. Uno no puede dedicarle un ratico a la mundanidad y otro ratico a la gracia. Eso es mentira. Y uno camina mucho con eso, uno coquetea mucho con eso. Eso le pasa mucho, con mucho respeto lo voy a decir, pero le pasa mucho a los catequistas, sobre todo a los jóvenes catequistas, a los directores de grupo, que entonces en la iglesia son una cosa, pero fuera de la iglesia son otra, pero además muy, muy escandalosa. Entonces vemos vidas totalmente desordenadas y no me estoy colocando fuera de esta experiencia, lo estoy diciendo en primera persona. O sea, vivimos una vida desordenada, entonces por un lento en la iglesia somos una cosa, fuera de la iglesia somos otra, y eso es vivir un ratico con la mundanidad y un ratico con la fe. Y ahí en realidad no habita Dios. Yo, este, estoy peleado con muchas cosas que todavía no termino yo en el domingo le decía a Dios mis pensamientos en la misa. No puede ser que yo me la pase conflictuado con todos los escritos, con todas las cosas que a veces veo que emanan, que surgen, y que como que siempre pareciera que en el fondo es que, mira, nada es pecado, no seamos tan dogmáticos. El jansenismo que lo mencionan acá, yo entiendo lo que eso implicaba, porque era colocar la vara del sacramento del amor de Dios de la presencia de Dios muy alta, prácticamente inalcanzable. Y eso sí es un fariseísmo, eso lo combatió Cristo. Pero eso no quiere decir que perdamos de vista el modelo, insisto, el modelo ya probado, eficiente y eficaz de lo que es la santidad. Entonces yo no le puedo decir a personas que viven de manera irregular como parejas, o no le puedo decir a personas que viven unas tendencias homosexuales totalmente desordenadas, llámense homosexuales o heterosexuales, porque la lujuria, la fornicación, todo eso también forma parte de esta receta, que más adelante, si Dios me lo permite, de verdad que quiero construir muchas series o otras series en torno a temas que, que no es por combatirlo, sino es para profundizar un poquito más en qué ayuda la vivencia de estas cosas en mi aspiración a santidad, en mi aspiración a cielo. Entonces Micaela al final va a tener que entender que ella no podía, Santa María Micaela, no podía convivir en estos dos mundos. Es lo que decía el Señor, vivir para el dinero, para el mundo y para Dios. Eso no cabe. Y es esta mirada, esta terapia de shock, como yo lo he escuchado en algunas series por ahí de televisión, una terapia de shock. Cuando la llevan a este hospital, creo que se llama Juan de Dios, San Juan de Dios, y ver a estas muchachas, en este caso la línea carismática de ellas se va a enmarcar en torno a la prostitución.
Y qué interesante esto porque es el mismo modelo de Jesucristo. Jesucristo se acercó, Jesucristo hablaba y predicaba con estas palabras. Las prostitutas y los publicanos llegarán primero al reino que ustedes decían. Porque esta gente hace, no por lo que practicaban, sino porque eran los primeros que siendo grandes pecadores habían acogido el mensaje del Señor y se habían convertido. Y esta mujer se toma en serio salvar estas vidas. Que además no solamente el daño a la gracia que puedan tener en la instrumentalización de sus cuerpos, sino que es el maltrato a la dignidad del ser humano en general. Y fíjense todas las posturas que ella consigue en contra de esto. Me recuerda mucho lo que está pasando ahorita con la película Sound of Freedom, de Sonidos de Libertad, que habla justamente de la pederastia, de la pedofilia, de la trata de niños, de la esclavitud sexual de niños, que no la he visto, no sé si va a llegar a Venezuela, pero así sea por los caminos verdes la veremos, porque además hay toda una campaña hasta de Twitter para que la película se pueda ver en todo el mundo, porque es una descomposición social total, que además involucra a todos los sectores de la vida, todos. Cuando digo todos, son todos, sectores políticos, religiosos, sociales, económicos, que están detrás de esta podredumbre que es la explotación sexual. Entonces, es evidente que cuando hay personas que se dedican, y fíjese una sola mujer que lo que hizo fue dedicarse en una casita a alejar a estas mujeres de esta vida y a tratar de recuperarles su dignidad de mujer, de seres humanos y acercarlas a una vida de la gracia. Quizás no lo logró con todas, pero quizás sí lo logró con muchas. Y eso inclusive le llegó a cuando ya ella ve la necesidad de abocarse a esto, tuvo que tomar una decisión, renunciar a todo lo que tenía, a sus comodidades, a su casa, a sus bellas ropas, y dedicarse a una vida de pobreza total. No hay mejor manera de prepararse para el cielo, y yo no sé si esto que voy a decir en algún momento de mi vida yo lo podré aplicar, pero no hay mejor manera de prepararse para el cielo que con la pobreza, con la obediencia, con la humildad, con la misericordia, con el perdón, con el amor, con el servicio. Decía la Madre Teresa de Calcuta, esa es una frase muy conocida de ella, que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Entonces, realmente creo que una reflexión que nos inspira a todos esta biografía, cada quien tendrá sus propias inspiraciones, es preguntarnos hoy que hago este compartir del capítulo 105, hoy 31 de julio del año 2023, ¿cuál es mi causa de vida? O sea, ¿estoy viviendo para qué causa? ¿Solo para mí? ¿Solo para mis gustos? ¿Solo para mis placeres? ¿Solo para mis propias metas particulares? ¿O estoy realmente dedicado a tomarme en serio una causa, la que Dios ponga en mi corazón? Yo, para mí predicar es parte de una de las cosas fundamentales. Además me encanta predicarle a oídos sin rostros. O sea, yo no sé a quién le predico, de verdad. No sé quiénes escuchan estos audios, pero alguien los escucha. Inclusive en el canal de YouTube uno ve a veces ciertos niveles de reproducción y dice, bueno, la cuestión, alguien lo escucha. Y más allá de que me sigan a mí, que no es el propósito, oye, la idea es que seamos mejores personas todos. Yo necesito confesarme. Es difícil a veces conseguir horarios compatibles con nuestra dinámica de vida para la confesión. Y entiendo a los sacerdotes. A veces yo cuestiono mucho esto. A veces uno dice que, Dios mío, que haya menos misas y más horas de confesión. Me parece una locura lo que estoy diciendo. Pero el punto está en que es necesario que nosotros constantemente estemos haciendo examen de conciencia, estemos pidiendo por nuestros sacerdotes para que también consigan espacios prácticos, en horarios prácticos, los domingos, que es la lógica de asistencia de la feligresía, para confesar, para atender a las personas que necesitan pastores y para que también nosotros los laicos, los padres de familia, no seamos mezquinos a la hora de que si un hijo es llamado, pues acompañarle y no cuestionarle ese llamado a la vida sacerdotal o religiosa. Entonces creo que esta santa que al final, bueno, muere enferma por servir, sufre enormes mortificaciones, sufre dolores, no tuvo una vida de rosas.
Y eso también es parte del patrón eficaz de la santidad. La santidad en algún punto importante es un vía crucis, que después termina en la gloria de Dios, pero es un vía crucis. Más bien sería muy extraño que usted viva en el ejercicio de la vida pastoral y usted no le pase nada. Usted todo va bien, todo es risa, todo es viajes, todo es amistades, todo es cantos, todo es alabanza. Oye, eso tiene su espacio, pero es raro. Es raro que no haya un espacio para la cruz. Y pareciera que cada vez se quiere sacar más el concepto de la cruz de la vida cristiana. Tanto así que lo vi en estos días en las redes sociales y ya con esto termino. Y me preocupa y me duele si es verdad. En un país como China, pero es el sistema político que tiene este país, un país económicamente brutalmente capitalista, pero políticamente y doctrinalmente pues comunista al mil, ¿no? Y ellos están haciendo una Biblia nueva, y inclusive uno, pero cuando habla de una Biblia nueva es tergiversando, ensuciando la palabra de nuestro Señor. Entonces, cuando está la experiencia histórica, no de parábola, histórica de Jesús con la mujer adúltera, imagínense que uno de los cambios que reseñaba un periodista en las redes sociales, insisto, lo vi en una red social, era que en el pasaje donde Jesucristo aleja a todas las personas que le querían tirar piedra a esta mujer, pues en la nueva versión china, Jesucristo agarra piedra y le lanza las piedras a la mujer. Entonces de verdad tenemos que cuidar. O sea, nuestra fe es, como decía el Evangelio del domingo pasado, es una perla que hay que cuidar. Hay que transmitir la fe a nuestros hijos con fidelidad, con pureza, sin inventar interpretaciones que no nos corresponde hacer. Es transmitir la fe como es, y con la luz de los padres de la iglesia, con la luz del magisterio, con la luz de lo que ha servido y lo que le ha servido a muchos para alcanzar hoy la gloria del cielo como Santa María Micaela del Santísimo Sacramento, que además el nombre es extraordinario, un carisma de adoración donde está realmente Cristo presente. También nos invita a buscar al Señor donde está. Y el Señor es fiel y es celoso, pero es fiel a su presencia en la Eucaristía y empezar a tomarnos esto en serio. Así que bueno, ojalá que con esta experiencia de vida, como les digo, cada vez nos vamos a dar cuenta más hacia el siglo XX, XIX y XX, como las herramientas y los procesos para ser santos se van a hacer más difíciles. Y hoy, siglo XXI, siglo XXII, que cuando llegue, etcétera, con un mundo tan tecnológico, tan avanzado, pues será cada vez más difícil mantener un criterio de santidad y, y promoverlo en nuestros corazones. Va a falta gente guerrera y auténtica que podrá usar todas estas herramientas para la vida, pero no hará de su vida eso. No será su Dios eso, no serán sus ídolos eso. Serán, bueno, si yo tengo un celular lo uso y lo llamo y es mi agenda. Y si tengo un televisor y si mañana me puedo teletransportar, pues me teletransportaré. Pero mi fe humana, lo que me hace a mí humano, cristiano, es esa parte espiritual que hay en mí que me va a mantener conectado con un Dios que es espíritu y que no le interesa modernizarse. Porque Dios ni es antiguo ni es moderno. Dios es Dios. Y a Dios ni le falta ni le sobra nada. Dios ya es todo. Y Él ha dejado muy claro su modelo de vida que cualquiera que sigamos, y repito y discúlpeme la insistencia, un modelo eficaz para alcanzar la salvación. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la oración.